Se le conoce como ecosistema al conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea, dentro de un espacio determinado. Los factores bióticos de los ecosistemas son todos los seres vivos que habitan en él, y los factores abióticos es todo aquello que no tiene vida dentro de los ecosistemas, pero también son de gran importancia como la temperatura, agua, suelo, radiación solar, entre otros. Las poblaciones de las distintas especies dentro de los ecosistemas de manera natural tienden al equilibrio, es decir, que el número de individuos que las integran permanecen estables. Cuando se rompe este equilibrio, existe lo que se llama una alteración. De manera natural esto sucede, y los ecosistemas tienen la capacidad de recuperar este equilibrio, pero cuando este equilibrio se altera por acciones humanas, generalmente son irreversibles, y en casos muy graves puede provocar la extinción de las especies y la alteración del ambiente. La ecología, para estudiar a los seres vivos, puede hacerlo desde distintas perspectivas o grados de complejidad. A esto le llamamos niveles de organización. El primer nivel de organización de la ecología es el nivel individuo u organismo, que representa a un solo ser vivo, ya sea una planta o animal de cualquier especie. Cuando interactúan los individuos de una misma especie, dan origen al nivel población. El nivel comunidad se origina cuando conviven distintas poblaciones entre sí. Cuando estas comunidades interactúan con el medio ambiente que los rodea, como el sol, agua o suelo, dan lugar al nivel ecosistema. Los seres vivos interactúan entre sí mediante distintas relaciones, como la simbiosis, en donde dos seres vivos de distintas especies se benefician mutuamente. Esta relación es de suma importancia, ya que la sobrevivencia de ambas especies dependen en gran medida una de la otra. Por ejemplo, las abejas y las plantas, en donde las abejas obtienen su alimento y además polinizan otras plantas. En el mutualismo se benefician dos seres vivos de distintas especies, pero si no se llegara a dar esta relación, no representa un peligro en la sobrevivencia de las especies. Por ejemplo, los peces y los humanos, en donde los pies se meten en peceras para que los peces se alimenten de las células muertas exfoliándolos. En el comensalismo, una especie se beneficia de la otra sin perjudicarla o beneficiarla. Por ejemplo, las rémoras se adhieren a los tiburones para ser transportadas. En el parasitismo, una especie se beneficia perjudicando a la otra. La especie que se beneficia se le llama parásito y la especie que se ve perjudicada es el huésped. En muchas ocasiones, el parásito puede llegar a poner en peligro la vida del huésped e incluso matarlo. Por ejemplo, las sanguijuelas se alimentan de la sangre de otros seres vivos. La saprotropia consiste en la utilización de los residuos de otros seres vivos como hojas muertas, cadáveres o excrementos para utilizarlos como fuente de energía y manteniendo la fertilidad de los suelos, y la llevan a cabo algunos hongos y bacterias. La depredación consiste cuando un individuo de una especie caza a otro individuo de distinta especie para subsistir. Y por último, la competencia es una relación que se da cuando dos seres vivos de la misma o distinta especie disputan por alimento, territorio, una pareja, etc.